Bienvenidos todos a otra sesión más de Envirsa, en donde vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la familia. Y bueno, esto como parte de nuestro ciclo de webinars que hemos organizado en estos meses de junio y julio para apoyar a los profesionales de la salud que estamos de alguna manera enfrente de la batalla contra el COVID-19. Entonces, les comento a las personas que ya habían tomado algún webinar con nosotros, ya conocen la mecánica, pero quienes no, les comento lo siguiente. Nosotros tenemos una constancia que nos otorga el Hospital Ángeles Pedregal y la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Pedregal y el Instituto de Investigación y Educación en Ciencias de Salud. Para esta constancia ustedes ya se registraron. Les pedimos que pongan algún comentario en el chat para validar que ya están en nuestro webinar, y en 8 días van a recibir un mensaje en el cual se les da instrucciones para poder bajar la constancia. Algunos de los que ya saben podrán obtenerla con anterioridad. A lo largo del webinar se van a presentar algunas encuestas obviamente relacionadas con el contenido del webinar, y para lo cual les pedimos su colaboración. Van a tener ustedes 30 segundos para responderlas para poder continuar con el diplomado. ¿Con el diplomado? Con el webinar, es la costumbre. Sí. Y bueno, y también quien nos siga en redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como con nuestro nombre de Envirsa. Todas aquellas preguntas que ustedes tengan, por favor, vayan anotándolas en el chat. Al final se van a responder, ¿ok? Les recuerdo, quienes no han visto nuestros webinars anteriores, en nuestra página de envirsa.online/channel están todas las sesiones anteriores disponibles, e igualmente después de verlas, se les puede emitir su constancia. Entonces, han estado, la verdad, muy interesante aquí algunas de ellas. Ingresen a este portal envirsa.online/channel y ahí tendrán ustedes la información. Y bueno, finalmente, pues vamos a dar paso a la coordinadora de estos webinars, Blanca Ríos, para que continuemos, Blanca. Gracias. Pues gracias, buenos días a todos nuevamente. Y recuerden que vamos a seguir en julio con otros 2 webinars. La próxima semana tenemos el de calidad y COVID, y en 15 días sobre nutrición durante el COVID, que yo creo que ha sido un problema importante ahora con la que ha estado subiendo de peso porque estamos más en casa. Y vamos a dar inicio entonces con la psicóloga Lourdes Bustínzar. Quiero presentar a Lourdes, que además de ser colega es una gran amiga. Ella es psicóloga, su nombre es María Lourdes Bustínzar. Ella es licenciada en psicología en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en terapia sistémica en la Universidad de las Américas. Tiene el doctorado en psicología en la Universidad Intercontinental. Tiene la formación en el uso de hipnosis como herramienta terapéutica en el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México. Tiene la formación como supervisora de terapia de pareja, la formación como terapeuta de pareja, tanto como supervisora como terapeuta. Tiene el diplomado de terapia de pareja y familia con orientación psicoanalítica de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y es terapeuta de familia, de pareja, de terapia individual, con 30 años de experiencia, y ella está en el grupo de psicólogas del Hospital Ángeles Pedregal. Bienvenida, Lourdes, un Gracias. gusto tenerte aquí. Gracias. Y puedes empezar a compartir tu pantalla. Claro. Recuerda que las preguntas van anotándolas por favor en el chat, y al final vamos a responder todas sus comentarios, preguntas. Recuerden poner en el chat su nombre, tal cual como quieren que salga en la constancia, así como su institución donde laboran. No es necesario poner sus correos porque ya están los correos en su registro.
Bueno, adelante, Lourdes. Vemos perfecto tu pantalla. Ok. Ok, gracias Blanca, Luis, les agradezco mucho la invitación. La verdad, esto es una oportunidad para compartirlo en un momento dado, vamos descubriendo día a día con los pacientes, sino que con esto, la verdad yo siempre he dicho que yo aprendo y aprendo más porque evidentemente busco la manera de el mensaje, cómo lo quiero integrar, cómo lo quiero formar para que sea la plática pues agradable, ¿no? Entonces, realmente para mí es un gusto, pero bueno, empezaremos. Me da realmente mucho gusto trabajar con ustedes en este día. Espero que todos, dentro de lo posible, tengan salud, sus familias también, y empezaremos. Bueno, el título de esta plática nos habla de qué pasa con nuestra familia dentro de este confinamiento. Tomando en cuenta que definitivamente hay una tendencia a que los sentimientos, las emociones, de una o de otra manera, pues afloren y a lo mejor nos enteremos de que algo está pasando que nos hace vernos diferentes. Perdone, pero nada más déjenme ver cómo cambia de pantalla. Un clic en medio de la pantalla. Ok. Ya, ok. Dentro de este confinamiento, como les decía, vamos a encontrar emociones, sentimientos que a lo mejor en su momento de veras no podíamos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no, la vida, la rutina nos hace evitarlos y decir que un poco más tarde lo tomo en cuenta o cuando regrese, es como todo, ¿no? Entonces esto nos lleva también a una desorganización familiar. Y de repente nos hacemos preguntas como, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede en mi vida y en la vida de mi familia? De tal modo que no nos sentíamos así. ¿Cuál es lo que yo siento en este momento que me hace sentir como una condición o un sentimiento de inadecuación y un sentimiento de inquietud, de molestia hacia ti y al resto de la familia? Yo creo que esta pregunta que voy a plantearles ahora, en cuanto a que ¿qué pasa con esos niños que ahora se alteran porque uno de los padres levanta la voz cuando pues estaban acostumbrados a que esto no tenía más allá una respuesta de parte de los niños? Pero es muy clara, aparte a través del trabajo con familias y parejas, me he enfrentado a que los padres se preguntan esto con mucha frecuencia. De repente, pues hemos de considerar también de cuándo sucedió, cómo sucedió y qué es en realidad lo que nos sucedió. Vamos a empezar, les voy a platicar más o menos cómo quiero que este sistema se dé, esta plática hacia ustedes. Quiero hablar primero de lo que es en realidad la violencia intrafamiliar. Voy a tomar en cuenta la violencia en la pareja, evidentemente en la familia. Voy a tomar muy en cuenta la violencia que todos los niños viven. Los niños se van dando cuenta de lo que en un momento dado los padres están sintiendo. Y vamos a redondear, digamos, la plática ya en lo que realmente es el confinamiento. Entonces, a mí siempre me gusta porque tomo en cuenta las definiciones. Para mí me hacen como un punto de partida. Entonces, bueno, la violencia intrafamiliar se denomina una acción en donde
hay cierto grado de intimidación y que se da entre dos sujetos o dentro de un entorno familiar, ya sea dentro del hogar o fuera de este. Como tal, podemos decir que existen episodios de violencia doméstica en donde realmente lo que se está dañando como tal es la integridad tanto emocional, psicológica y física persona. Yo considero, y de acuerdo a lo que trabajo diariamente, que la parte más importante que se daña realmente es la psicológica, porque esto afecta a la parte física. Todos sabemos que cuando tenemos un problema a nivel emocional, con síntomas en condiciones psicológicas, esto finalmente va a afectar a alguna parte de nuestro organismo. Entonces, por eso para mí es muy importante esta parte, en donde es la parte que realmente sufre una violencia enorme. Los tipos de violencia se dan en la mayoría de los casos de los padres que lo aplican a los hijos, pero tenemos que tomar en cuenta también que esta violencia de una o de otra manera se da en la pareja, dentro del sistema familiar, siendo ya una violencia parental y que incluye evidentemente a los niños, pero también a parientes que en un momento dado están compartiendo el hogar. Y esto es más frecuente de lo que nos imaginamos. En realidad, esta violencia, cuando hay un punto que a mí se me hace muy importante, que cuando la familia o en la familia se incluye un familiar que corresponde a la familia extensa, de algún modo el convivir con este sistema familiar los hace que la ansiedad, la angustia se incremente. ¿Por qué? Porque de algún modo en realidad toda la dinámica se ve expuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ven como que demuestran cuál es su realidad como familia, ¿sí? Y en la mayoría de los casos esto provoca una gran angustia que también en muchos casos se traduce en violencia. Este punto a mí se me hace muy importante, porque en el momento en que nosotros sentimos que hay alguien más que se introduce a nuestro sistema familiar, en ese momento consideramos que puede reconocer cuál es la realidad de la relación como individuos dentro de la pareja, dentro de la pareja parental, con los hijos, entre los hijos, y se vuelve realmente un sistema sumamente conflictivo y de algún modo se desata la falta de control de impulsos, ¿sí? Tres tipos de violencia intrafamiliar. La psicológica, que incluye verbalizaciones ofensivas que de algún modo hacen sentir al que la sufre sumamente humillado, sumamente degradado, ¿no? Denigrado hasta cierto punto. El utilizar palabras o expresiones en donde la persona, el agresor, considera, entre comillas, que de ese modo va a poder proyectar parte de su angustia, parte de su enojo. Finalmente esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque en realidad, y yo siempre lo digo así, lo único que pasa es que calentamos motores, ¿sí? Es lo único que pasa, porque no vamos a poder desahogar en realidad de manera catártica
no vamos a poder eliminar parte de la angustia, del enojo, de la insatisfacción que sentimos con nosotros mismos, ¿sí? Realmente lo único, y de veras yo siempre lo manejo así dentro de la terapia, es solo calentamos motores y realmente no encontramos una forma de poder zafarnos de un poco de esa angustia. Obviamente también tenemos que tomar en cuenta que en este agravio también existe una intimidación. Y en todo esto, pues es evidente que la actitud es de desprecio y desafortunadamente el agredido puede llegar a desarrollar depresión, un nivel de ansiedad que a veces es incontrolable y que en su momento hay un aislamiento social. Este aislamiento social de algún modo provoca que en cierta manera se controle un poco lo que está pasando dentro del sistema familiar y con el individuo, ¿sí? Pero como les digo, realmente esto es muy relativo también porque de una o de otra manera se encuentran siempre violentados ante el mundo exterior o dentro del entorno familiar con los hijos, en donde en el caso de que la violencia sea dentro de la pareja, tratan de poner una barrera, de hacer un control exagerado, y este control exagerado provoca más violencia. Y es más violencia para los agredidos, pero en su momento también en los agresores, porque es como, no fue suficiente lo que hice, haré más. O, por otro lado, ya te agredí a tal punto que me siento muy mal, que siento que esta agresión no se debió de haber dado, es una agresión que finalmente quise controlar y entonces el enojo es contra mí. ¿Sí me explico? De una o de otra manera, la agresión no la vamos a poder controlar. Y desafortunadamente es un ciclo de constante violencia, agresión, y que de una u otra manera se trata de controlar, pero eventualmente es difícil. El otro tipo de violencia intrafamiliar es la violencia física, que como ven en el cuadro, en la imagen, pues es una agresión de parte del padre hacia la madre, hacia el hijo, y el hijo agrede a su propio muñeco, ¿sí? Están coexistiendo en un entorno de violencia en donde todo es violencia y se toma como parte de la dinámica familiar, como si fuera algo natural, digámoslo así, normal, que pues, la normalidad es muy relativa. Pero bueno, ante la violencia física podemos encontrar golpes que provocan heridas, provocan hematomas. Hay veces que queman a la pareja o a los hijos con los cigarrillos o cualquier cosa que en un momento pueda estar caliente. Esto muchísimas veces lleva a que en un momento dado el agredido, el que recibe la violencia, tenga que ser atendido médica y psicológicamente hablando. Ante esto, la atención médica y psicológica, creo que para llegar a una valoración tenemos que iniciar sobre evaluar qué es lo que está sucediendo, establecer un diagnóstico y planear qué vamos a ejecutar, qué vamos a hacer con esa persona que ha sido agredida, con el sistema familiar y qué vamos a aportar para que esto sea de algún modo, si no resuelto en su totalidad, al menos que haya un apoyo, ¿sí? Entonces, regresamos a una evaluación
que nos lleva a definir qué es lo que qué se nos está presentando. En este momento me gustaría que de una o de otra manera ustedes pudieran ayudarnos con la encuesta y que contestaran la primera pregunta. Si me pudieran hacerla, por favor. Okay. Están contestando, Lourdes. Sí, gracias, Blanca. Ahorita te va a aparecer el resultado en pantalla. Ok, gracias. ¿De qué eres? Ahí está el resultado. Ok, el 71% de las personas que están escuchando la plática consideran que no violentan en realidad la relación de pareja. La verdad, hay muchos modos de violentar una relación. Vamos, en un momento podremos explicarla. Pero bueno, no quisiera decir que los felicito porque no puedo felicitar algo que realmente no estoy considerando como algo real, ¿no? Porque bueno, pues en cualquier momento nos podemos violentar y nuestro comportamiento puede violentar la relación. Pero bueno, les agradezco su participación y seguimos. Gracias. Ok, el tercer tipo de violencia intrafamiliar es la que habla de la violencia sexual. Esta violencia está derivada de situaciones en donde el agresor puede provocar que las relaciones sexuales se den de manera de abuso, y este tipo de violencia es sumamente grave porque implica digamos, un desequilibrio en la estabilidad emocional del sujeto y puede ser bajo cualquier condición y finalmente el que la sufre se enfrenta a una condición de sentirse indigno. Y de hecho, este tipo de violencia generalmente se oculta y se trata de que los que están fuera del sistema familiar o dentro del sistema familiar no se den cuenta de que esto existe. Quisiera también tomar en cuenta aquí un punto muy importante que es que esta violencia esta violencia sexual para el agredido implica respuestas dentro de su entorno familiar de evidentemente mucha insatisfacción, de sentirse poco valioso, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, esta violencia creo que es un tipo de violencia sumamente grave. Creo que tiene un punto de importancia muy elevado porque de una u otra manera nos estamos enfrentando a algo que dentro de todo, bueno, aparte de la falta de control de impulsos, nos habla de individuos que podría yo considerar perversos, ¿sí? Y esta perversión no solamente se queda dentro de la sexualidad, se extiende a otros ámbitos, otras condiciones del sistema familiar. Entonces, hemos sabido de personas, de individuos que violentan esta sexualidad de niños
de una manera física, es decir, que los tocan y los tratando de estimularlos cuando realmente los que se quieren estimular son ellos. Y esto finalmente convierte a todo el sistema en perverso, y no solamente por esta condición de en sí el acto de violencia, sino lo que en un momento dado, todo el ocultamiento, toda la manera de manejar esta situación dentro de la dinámica, yo considero por eso que se vuelve un sistema familiar perverso. En realidad esto llega con mucha frecuencia a los consultorios de los psicoterapeutas, y realmente es un tema muy complicado de poder trabajar, porque evidentemente tanto el agredido como el agresor van a tratar de evitar hablar de esto. Es un tema, como les digo, muy complicado en todos sentidos. Y lo vemos en cuanto a la violencia que se sufre, pero también un tema que es muy complicado poder trabajar. La violencia intrafamiliar, no nada más yo, sino, se considera que se ha aplicado, se ha presentado en cualquier etapa o cualquier época más bien de la vida del ser humano, en cualquier tipo de sistema familiar también. Lo podemos encontrar independientemente de cuál sea su condición social, y sin que importe o se tome en cuenta la edad de los participantes, tanto la edad del agredido o la edad del agresor. Como les decía antes, estos individuos que en un momento dado tratan de estimular la sexualidad de un niño de 3 años o un poquito más grande o más pequeños, porque hemos sabido de casos de bebés, no importa la edad, aquí lo que importa es poder sentirse estimulados, ¿sí? Pero finalmente, dentro de todo, creo que lo que hay que tomar en cuenta es que es en cualquier condición social, en cualquier nivel social y económico, y también de algún modo para cualquier individuo puede estar expuesto a esta violencia. Yo creo que estas dos fotografías nos dirigen a esta condición que se vive, ¿no? Puede ser una condición de tipo verbal, también física, y la verdad es que para el agredido es sumamente vergonzoso. Es importante tomar en cuenta cómo se afecta la integridad del individuo. La violencia intrafamiliar incluye evidentemente la violencia de género. Es una de las violaciones a los derechos humanos que se ha extendido y es muy frecuente, como les decía en pantallas anteriores, y además es persistente, o sea, no se detiene en un evento, en un acto, sino persiste, se sigue dando. Y finalmente es devastador tanto para la sociedad, pero pues finalmente aquí de lo que estamos tratando es de la familia. Podríamos decir que se ha presentado, como les digo, en cualquier etapa de la humanidad, y cada vez esta agresión se vuelve más intensa, se da con mayor fuerza. Es trascendental observar la estigmatización y la vergüenza que sienten todas las víctimas. Ay, perdón, me equivoqué. Ay, ¿cómo le hago para regresar al anterior? Bueno, con la flecha hacia la izquierda se puede. ¿Mandé? Con la flecha hacia la izquierda podemos regresar hacia el anterior. Ok, gracias. Ahora, vamos a empezar a ver de acuerdo a los subsistemas dentro del sistema familiar. ¿Cómo yo le jugué? ¿Qué dice la ponente? ¿Perdón? ¿Cómo le hago para regresar a la diapositiva anterior?
¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor, por educación a la ponente? Puedes continuar, Lourdes, por favor. ¿Me oyes, Lourdes? Subsistema del sistema familiar para que sean de algún modo vayamos complementando toda la información hasta que lleguemos al confinamiento. La violencia en pareja creo que es un punto sumamente importante porque de ahí es de donde parte el sistema familiar. Y esta pregunta a mí me resultó muy interesante, sobre todo por cómo es que dos personas que en un momento dado se están uniendo a través de un vínculo emocional pueden llegar a tener una relación violenta. La pareja se presenta en diversas áreas de la vida de mujeres y hombres. Y insisto aquí que estoy tomando en cuenta también a los varones, porque esto se ha vuelto un poco más frecuente, el hecho de enfrentarnos a la agresión que puede recibir un hombre de parte de una mujer, o entre hombres o entre mujeres finalmente, ¿no? Se encuentra, esto lo podemos encontrar con mucha frecuencia en el trabajo, en condiciones laborales y también dentro de la relación de la pareja, dentro de la relación sexual de la pareja, en el entorno familiar, y de algún modo podemos también tomar en cuenta y considerar que aquí hay condiciones de cultura y sus tradiciones. Estas condiciones ponen en peligro, esta violencia en la pareja pone en peligro la salud, el bienestar, los derechos y la dignidad de cualquier ser humano. Ahora, dentro de este ciclo de violencia en la pareja, con el paso del tiempo, la agresión, como les decía anteriormente, no se queda en un punto, no es solamente se agrede una vez y se acabó. Esta agresión, de algún modo, puede ir acumulando tensión por largos periodos de tiempo y en su momento, de una u otra manera, se presenta la respuesta violenta y de ahí como les decía, no se detiene en este evento. Estos eventos se van dando con mayor frecuencia, se va acumulando mayor tensión tanto para el agresor como para el agredido, porque el agredido siempre estará con temor de ser violentado y el agresor tenderá a ir guardando mayor tensión, sobre todo por ambas respuestas, ¿no? De cómo es que ahorita pude agredir a mi pareja o a mis hijos, y entonces la agresión es en contra de él mismo, ¿sí? Y imagínense un sistema donde los niños están sumamente afectados por la agresión, por la violencia que existe entre sus padres. La pareja, cómo vive esta violencia y cómo la misma respuesta de temor, tanto de los niños como de la pareja, violenta al agresor. ¿Por qué? Porque evidentemente considera, toma en cuenta que su actuación no ha sido la más asertiva. Entonces, se incrementa la tensión y hay una respuesta de mayor violencia. Ahora vamos a pasar ya a los padres maltratadores, o sea, dejamos en realidad lo que es la agresión entre la pareja, entre el hombre y la mujer, o entre los hombres, si estamos tomando en cuenta una relación homosexual,
Ahora nos vamos a dedicar a revisar lo que es en realidad la agresión de los padres hacia los hijos. Finalmente, esta agresión va a provocar que los hijos coexistan en un ambiente de este tipo y que de una u otra manera pues se provoque que ellos vayan a repetir estos patrones de conducta. Esta agresión se da en diferentes ámbitos, en todas las clases sociales, con cualquier tipo de formación académica y en un muy bajo porcentaje podemos hablar de que hay individuos con algún tipo de psicopatología. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la agresión está derivada de una enfermedad mental, de una psicopatología que de algún modo sea diagnosticada o no, pero está provocando agresión dentro del sistema familiar. No existe un perfil típico del padre que se violenta con los hijos. En realidad podemos tomar en cuenta su experiencia de vida con su familia de origen. Podemos tomar en cuenta, y que es evidente que necesitamos tomar en cuenta esto, es su personalidad, el tipo de respuestas que tenga ante los impulsos que se le presenten. Tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores que podrían permitir establecer un perfil, pero evidentemente cada individuo va a tener condiciones, va a tener respuestas, va a tener actitudes hacia la agresión, hacia la violencia totalmente individual. Sin embargo, en los últimos años hemos encontrado que se puede hacer eso. Les puedo pedir de favor que cierren sus micrófonos. Por favor. Sí, por favor, porque es muy, finalmente me distraigo y la verdad es que no son muy cómodos los comentarios. Gracias. Bueno, estaba yo hablándoles con respecto a factores de riesgo que se han encontrado a través de años, se han determinado como tal. Son características de los progenitores que llevan a mostrar conductas de violencia hacia los pequeños. Dentro de todo podemos encontrar que hay justificaciones de las conductas de los padres que maltratan a los hijos o sin dejar aparte a la pareja. Esto creo que la violencia finalmente tendrá que ser al mismo nivel de subsistema o a subsistemas diferentes. Esto generalmente lleva a los padres a tener justificaciones como, bueno, es por su bien, o bueno, probablemente es una manera que yo aprendí de educar, es lo que yo aprendí. Esto es una tradición a través de mi cultura, a través de la ideología de mi familia de origen, pero finalmente son justificaciones que la razón o la intención o el objetivo es que los padres se sientan menos amenazados por sus propias conductas, ¿sí? Y finalmente yo creo que esta respuesta de los padres maltratadores con respecto a lo haces por molestarme es una manera de poder proyectar en los hijos o en la pareja parte de esta agresión que ellos están sintiendo, ¿sí? Pero finalmente esta agresión es algo que los motiva a sentirse molestados, violentados, y esto de algún modo conlleva a su vez una violencia, una respuesta de agresión. Los padres maltratadores finalmente se tratan de individuos que viven a través de lo que han aprendido de su familia de origen, a través de la infelicidad, desarrollan un sentimiento de inadecuación y generalmente son individuos que su autoestima es baja. Y evidentemente esto va a provocar que las respuestas en los hijos tenga en realidad la misma tendencia. Ahora, quisiera tomar en cuenta esto porque existe en muchos sistemas familiares
el que los hijos puedan maltratar a los padres. Pueden ser, de hecho, tenemos en esta pantalla, tenemos una foto en donde aparece una chica que realmente pues no toma en cuenta lo que dice su mamá y le evade, ¿sí? Un niño que puede llegar a gritarle a la madre y a no tener realmente una respuesta de acuerdo a lo que se esperaría, tomar en cuenta las normas que se le aplican. Una mujer que amenaza o yo creo que, y bueno, violenta la respuesta con una persona mayor, un niño que está en una actitud totalmente agresiva. Y finalmente la pregunta es, ¿por qué agredimos a nuestros padres? Me gustaría en este momento, si nos pueden colaborar en la encuesta y contestar la segunda pregunta, por favor. ¿Listo? Ok. Bueno, la mayoría no siente ni angustia, ni miedo, ni temor a ser descubiertos. Y el 26% nos está hablando que sienten angustia y por ciento que están percibiendo miedo. El ser descubiertos, realmente no hay ninguna persona que lo haya tomado en cuenta, pero bueno, agradezco su participación. Muchos, dentro de este momento de poder trabajar sobre los hijos maltratadores, estos hijos al recibir el maltrato se convierten finalmente en la dinámica de que así se vive. Esa es la manera de vivir, coexisten en un ambiente, en un entorno sin límites, en donde los propios padres transgreden estos límites y de algún modo provoca esta transgresión que los hijos también transgredan los límites que hay entre un subsistema y otro. Esto incluye al resto de la familia y yo podría incluir también a las mascotas con las cuales en un momento dado reciben de parte de los hijos y de sus padres, agresión, porque ya es tanto lo que están violentados que definitivamente necesitan de poder deshacerse de esa agresión. Y como les digo, es realmente muy relativo porque no lo logran. Es comportamiento que se convierte finalmente en aceptable, o sea, por la dinámica de acuerdo a cómo se viene dando, cómo se viene presentando, de acuerdo con los padres están promoviendo el control de los impulsos o la falta de ellos. Entonces, la dinámica familiar, se convierte en un sistema aceptable, por lo que el ciclo de abuso, pues evidentemente se continúa de generación en generación. Entonces, ante esto estaríamos hablando de un círculo vicioso por generaciones. O sea, si el abuelo fue
agresivo con los hijos, evidentemente estos padres serán agresivos con los hijos. De una o de otra manera, cuando yo trabajo con familias o trabajo específicamente con adolescentes, yo trabajo mucho esta parte en donde los hijos, como los padres, comprendan qué fue lo que los padres vivieron con sus padres a la vez, y que de algún modo hay conductas, hay un esquema, un patrón de conductas que finalmente se cumple con él y aparte se repite. Es como si fuera finalmente la manera que en un momento dado tienen de convivir de acuerdo a lo que han aprendido de generación en generación. Y si incluimos la cultura o la ideología, pues esto sería muchísimo más complejo, ¿sí? Entonces sí hay que aceptar que hay sistemas familiares que la violencia, la agresión, la transgresión de los límites forma parte de su dinámica. No quisiera entrar aquí en el tipo de familias que en un momento dado presentan este tipo de conductas, porque alargaríamos y nos iríamos finalmente no llegaríamos al punto que quiero llegar, que es sobre el confinamiento. Pero sí creo que este ciclo que en un momento de respuestas que se repiten, sí pasan de generación a generación. Entonces, en su momento tenemos que trabajar como psicoterapeutas, tenemos que trabajar con lo aprendido, con lo heredado. Pero bueno, forma parte de un tema también un tanto cuanto complicado, pero se presenta. Dentro de los hijos maltratadores hay razones por lo que estos hijos finalmente maltratan a los padres. Es una manera de rebelión, de contener una respuesta rebelde a condiciones que ellos están definiendo como que hay una desorganización familiar, la cual se caracterizó por una pobre comunicación. Y la comunicación no solo de lo que puede comunicar un padre para que el hijo pueda aprender, sino también de la comunicación de los afectos, ¿sí? Cuando la economía es difícil, es también muy complejo el que el padre pueda, particularmente el padre pueda tener reacciones con un control necesario, ¿sí? Estas condiciones de algún modo afectan lo que el niño va aprendiendo con respecto a cuáles son los afectos, a cuáles son las formas que se tienen de expresar el cariño, y que esto finalmente nos llevaría a una armonía. Finalmente es una representación del afecto mal expresado. Entonces, evidentemente, este niño tendrá problemas para expresar el afecto, lo que siente por los demás. También incluye esta desorganización familiar, un autoritarismo desmedido, el no cumplir con funciones elementales del sistema familiar. Y de algún modo esto también sería importante tomar en cuenta la falta de sensibilidad que de algún modo es significativa en cualquier institución familiar. Otras características de esta organización familiar, digo de algún modo, ya había platicado de esto con ustedes, es la falta de afecto, la falta de expresión de afecto. Y esta sensibilidad que de algún modo pues, sería significativa para cualquier sistema familiar. Para nosotros conozcamos cómo se puede intervenir en estos hijos maltratadores, tendríamos que tomar en cuenta estos círculos de respuestas, que el primero, el que está arriba, es una detección evidentemente del evento que lleva o que implica una respuesta de agresión dentro del ambiente familiar, y que esto es significativo de finalmente una violencia.
En el segundo círculo es recopilación de toda la información que podamos obtener para definir evidentemente qué tipo de violencia se está incluyendo dentro del sistema familiar, para que en un momento dado vayamos complementando un perfil del sistema familiar para de una u otra manera poder tener una intervención adecuada. En el tercer círculo tenemos evaluación de la seguridad ante esta violencia, es reconocer qué factores podemos motivar o podemos trabajar con mayor intención para que exista cada vez un mayor porcentaje de seguridad y que los actos violentos finalmente y de una manera u otra sean controlados. Esto nos llevaría evidentemente a una intervención asistencial, que sería ya la intervención tanto finalmente de un equipo multidisciplinario. Y el apoyo sería a favor evidentemente del agredido, pero de algún modo yo también podría incluir aquí al agresor. Creo que sería de suma importancia el poder integrarlo, porque sería como una forma de poder determinar cuáles son las condiciones que motivan la violencia, por un lado, y por otro lado, cuál es el significado que tiene para esa persona el agredir. Y trabajar en un momento dado sería una forma de incluir la psicoterapia, trabajar cuál es su experiencia dentro de su familia de origen que lo lleve a responder de este modo. Creo que cuando podemos tomar en cuenta todas estas condiciones, el hijo maltratador entenderá cosas que ha aprendido con sus padres y provocará que la violencia se controle. Yo veo muy difícil, la verdad, que en un momento dado se pueda eliminar la violencia, forma parte de la dinámica y sí creo que es bastante difícil, pero al menos que ante actos violentos los agresores tengan mayor conciencia de cuál es su conducta y su respuesta. Esta violencia, los hijos maltratadores asumen que su autoestima está evidentemente disminuida, es pobre, por lo que de una o de otra manera sus relaciones interpersonales con otras personas serán complicadas. Y no digamos cuando de algún modo deciden conformar una familia, pues dentro de toda su tendencia será dirigida a cumplir con la repetición de estos esquemas de conducta y de actitudes, que evidentemente incluye actitudes violentas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son los padres, son los hijos, pero finalmente los hijos a su vez tendrán relación con otros individuos y en su momento conformarán familias que de una u otra manera la violencia se repetirá, ¿sí? Finalmente son conductas que tienden a ser repetitivas. Entonces, de una o de otra manera, es por eso que yo empecé con el trabajo sobre, lo que es violencia, pero tomando en cuenta la violencia entre la pareja como pareja y después como pareja parental. Y de algún modo, pues estoy tomando en cuenta también los hijos maltratadores, que son resultado y producto de esta interacción. Quise incluirles lo que para mí es muy importante, que es la violencia versus afecto, porque de una o de otra manera hay actos que en un momento son considerados demostraciones de afecto, demostraciones de cariño, pero que llevan implícitos o llevan integrados en estos actos
de aparente afecto llevan violencia. A una paciente, estoy otra con ella, me decía que la actitud del padre era de empujarla, darle puñetazos en los brazos. Ella se quejaba y decía, pero es que me duele, pero es que te estoy demostrando mi amor. Entonces, finalmente existe esta violencia de algún modo, por qué no decirlo como oculta, maquillada, pero finalmente hay violencia, ¿sí? Esto, de algún modo, podemos tomar en cuenta la cultura, la ideología que obligan a cualquier ser humano a repetir conductas. Y esto refuerza todos los estereotipos de género, en donde puede definir dentro de, la masculinidad tradicional o la femineidad. Finalmente, esto afecta a ambos sexos. Y como les digo, esta violencia está incluida dentro de la demostración de afecto, ¿sí? Y esto finalmente daña tanto al que lo recibe como al que lo aplica, porque finalmente el agresor trata de demostrar una manera o de buscar la manera de poder zafarse de un poco de esta agresión, evitarla o eliminar un poco esta agresión de su persona, y realmente esto se convierte en una agresión mayor, lo cual en su momento pues es complicado de poder controlar y poder de algún modo como reposar en otras condiciones que le darían mayor tranquilidad. Sí, todas estas cuestiones veras son abiertas en un momento dado por la cultura en donde están inmersos, están sumergidos los seres humanos. Se insiste en demostrar el amor, el afecto, pero finalmente es un paradigma de entusiasmo real. O sea, es decir, no, hombre, te quiero, te amo y doy el puñetazo. Esto puede ser entre los padres y o también toma en cuenta a la pareja, y de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ahora, antes de empezar con el confinamiento, me gustaría que ustedes, por favor, contestar la pregunta número 3 para tratar de completar la encuesta con la que me gustaría que cumpliéramos. Okay. Lo considero. Ok. El 78% de las personas que están viendo esta plática consideran que definitivamente los sentimientos que están percibiendo es mejor no tomarlos en cuenta. Gracias por su participación. Bueno, ahora sí, ante el confinamiento, estas condiciones en donde nos enfrentamos todos, porque estamos todos incluidos en este confinamiento pandemia, nos enfrentamos a una enfermedad desconocida y esto evidentemente provoca incertidumbre. Esto nos obliga, esta enfermedad nos obliga a estar juntos,
pero la incertidumbre, muchos sentimientos se están presentando, muchas emociones se dan, se muestran y vamos, de algún modo estamos dentro de un hogar, una casa. Juntos tratamos de buscar de algún modo un momento de aislamiento, de un momento, un espacio para nosotros mismos, ¿sí? En un momento dado, esta parte a mí se me hace muy importante porque ¿cuál fue nuestra rutina, nuestra vida previa a esta pandemia? Y digo, finalmente derivado de esto al confinamiento. De algún modo estábamos acostumbrados, habíamos aprendido a que los niños van a la escuela, los padres llevan a los niños a la escuela, los padres, cada uno se dirige a sus propias actividades laborales y domésticas según el rol, pero aprendimos una condición de un sistema de vida, ¿de acuerdo? Pero en este momento de confinamiento, esto aprendido nos resulta inútil, hasta cierto punto absurdo. ¿Por qué? Porque realmente no hemos convivido las 24, ahora sí que 24/7. Ahora ya sacan por el aire también se transmite, güey, no mames, entonces me voy a Marte. Vuelvo a pedirles que por favor cierren sus micrófonos para que yo pueda continuar. Nos mantenemos realmente a través de un sistema de vida que tuvimos hasta el primer momento que estuvimos en confinamiento. Esto aprendido nos damos cuenta que de repente no nos sirve, ¿sí? No nos sirve y entonces tenemos que desaprender lo aprendido y entonces aprender a estar en confinamiento. Que finalmente, como les decía, aparecen emociones que a lo mejor en otros momentos las habíamos evitado, no las queríamos ver y menos actuar, pero ahora aparecen y aparecen de manera lenta, de manera clara, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con esas emociones? Pues la verdad es que va a depender de cada individuo y de cada sistema familiar. Pero aparte de todo aquí, creo que la incertidumbre no ayuda a este confinamiento porque, como les decía, no conocemos cuál es el origen real de esta enfermedad. No sabemos cuál es la cura, cuál es la forma de resolver todo esto. Y además de todo, cuándo conseguiremos que esto nos permita retomar nuestra vida de acuerdo a cómo la llevamos. Lo considero un poco difícil porque hemos aprendido a convivir de una manera diferente y esto evidentemente nos hace evolucionar y tener respuestas diferentes. Pero dentro de todo, creo que el confinamiento afecta a todos los miembros de la familia, no solamente a un individuo. Es un punto muy importante esto que les acabo de comentar, que no solo un individuo sale afectado por este confinamiento, no solo al padre al que afecta este confinamiento, a la madre, es a todo el entorno familiar y donde los sentimientos y las emociones están intensificadas. Hay de algún modo una falta, estamos experimentando una falta de receptividad y esto provocado por un incremento de la susceptibilidad. Estamos más sensibles, digámoslo así, de qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, qué es aquello en lo que me está incomodando y que me hace responder de manera un tanto cuanto agresiva o, bueno, finalmente violenta, ¿sí? Es qué es lo que está pasando en este momento que a mí me lleva a responder de este modo. Pero de una u otra manera tenemos que tomar en cuenta que los sentimientos están a flor de piel y aparte intensos, ¿no? Y que como no hemos aprendido a recibir, a detectar qué es lo que sucede, no en el otro con el que estoy interactuando, sino en mí mismo, finalmente nos hace sentir muchísima frustración.
y dentro de todo, pues el incremento de la susceptibilidad pues, nos hace que esta interacción, este confinamiento se agrave. Esta incertidumbre ante el confinamiento desarrolla una sensación, una posibilidad de abandono. ¿Por qué? Porque el otro está incómodo, porque yo estoy incómoda y entonces yo puedo tener una sensación de que me pueden abandonar porque yo estoy un tanto cuanto irritable o a su vez yo puedo también abandonar. Y yo he descubierto a través de la práctica que generalmente la sensación de abandono nos lleva a una posibilidad de rechazo, a una sensación de que puede haber un rechazo, evidentemente por nuestras conductas, nuestras actitudes, que lleve al otro con el que estamos compartiendo, nos lleve a que él nos pueda o ella nos pueda rechazar. Finalmente, si nos rechazan, nos abandonan, pero si nos abandonan es por rechazo. Esta situación, como les decía, genera mucha frustración y existe un intento fallido de controlar esta situación, de sentirnos menos susceptibles, menos inestables, menos satisfechos, pero nos damos cuenta que es bastante complicado porque se combina el hecho del confinamiento y aparte esta sensación de incertidumbre. Entonces, finalmente vamos a generar mayor ansiedad. Esta es la última pantalla que les voy a presentar. Y esto, finalmente el confinamiento, considero que la mejor condición para poderlo enfrentar y poderlo resolver es a través de tomar en cuenta no solo lo que estoy pensando, no solo lo que mi cerebro está presentando, sino lo que estoy sintiendo. Luis Pedraza, ¿cómo estás? Luis está oyendo, bueno, tienes abierto tu micrófono. Ya lo apagó. Perdón. En todo caso, bueno, lo que trato de decir con esta imagen es que intentemos llevar a cabo un equilibrio. Sé y considero que definitivamente es muy difícil, es muy complicado, pero creo que nos lleva a tomar en cuenta qué es lo que estamos sintiendo, y que esto finalmente al unirlo con lo que estamos viendo, cuál es la parte intelectual ante estos problemas, nos lleva a sentirnos mejor, a sentirnos como más adecuados ante nuestras respuestas. Finalmente, cuando decidimos no tomar en cuenta los sentimientos, de algún modo tenemos que tomar en cuenta que el cerebro tiene 2 hemisferios y uno de ellos toma en cuenta o se dedica a tomar en cuenta e incluir los sentimientos. Entonces los sentimientos están ahí. Creo que lo más recomendable definitivamente es tomar en cuenta nuestros sentimientos y creo que esto nos llevará a tener una condición de mayor estabilidad y sobre todo muy recomendable y necesaria en este momento de confinamiento. Agradezco mucho el haber podido participar en esta conversación con ustedes. Para mí es muy importante tener en cuenta el sistema familiar. De hecho, por algo decidí tener la formación como terapeuta de familia, porque considero que finalmente los ajustes que podamos hacer dentro del sistema familiar nos llevará a una mejor solución en eventos que pues impliquen mayor desgaste de energía y sobre todo que aumente el nivel de angustia. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad de poder hablar de un tema que realmente para mí es muy importante. Gracias Luis, gracias Blanca. Muchas gracias Lourdes, pero todavía no te vayas que hay varios comentarios y preguntas. No, al contrario, qué bueno, nada malo.
terminé mi participación ahora. Me encantaría saber la participación de todos. Yusara dice, ¿qué hacer con los usos costumbres de las comunidades conforme a la violencia y cómo apoyar en estos casos? Por la frustración de no saber cómo comunicarse para decir cómo se siente la violencia o agresiones, pueden ser alertas de angustias y miedos. No sé tú qué puedas comentar al respecto. Mira, yo creo que una de las partes que yo he trabajado muchísimo con los pacientes es esa lucha porque no quiero agredir, no quiero, vamos a tener una respuesta que implique violencia. Entonces, es esta lucha, evidentemente, que lleva a sentir más violentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lucha es contra ti. Entonces, yo creo que si podemos ayudar a un individuo, a una comunidad, a que acepten que existe esta respuesta y que mejores, ¿qué voy a hacer si voy a seguir estas emociones? Si tengo estas emociones presentes y que se están intensificando, ¿qué voy a hacer con esta sensación? ¿De qué manera puedo yo resolverlo? Y hay muchas personas que en un momento dado utilizan el poder escribir acerca de esto, ejercicio, dedicarse a cumplir con esos hobbies que en la medida que se presentan son muy disfrutables. Entonces, yo creo que hay condiciones culturales y de tradición que es muy complicado, por decir que prácticamente imposible eliminar. Sí podemos hacer algo por esto, o sea, sobre todo esa lucha del individuo contra sí mismo, creo que es algo que podemos cooperar, creo como psicólogas, como terapeutas, y bueno, como madres, como compañeras, como hermanas, como amigas, cualquier tipo de relación, creo que es indispensable esta parte, es dejar de luchar contra nosotros mismos, ¿sí? Y que, digo, de acuerdo al rol que nos que cumplir, pues será como detenernos nosotros y ayudar a los otros a detenerse. Pasa, pero sientes esto, o esto está bien que sientas. Pero creo que en la medida que podamos trabajar sobre esa lucha, se tienen buenos resultados. Bueno, comenta Ana María, pero si no hubo agresión con la familia, ¿por qué los niños son agresivos con los padres? Mira, qué bueno que tratan este punto. Creo que complementa la plática. Yo creo que finalmente, a través de las generaciones y generaciones actuales, creo que hay padres que en un momento dado demuestran temor ante los hijos y obviamente ¿qué es lo que le proyectan? Empoderamiento. Entonces, obviamente permiten que el hijo transgreda los límites de los padres, ¿sí? Pero yo he encontrado que hay padres que realmente responden con temor, con miedo, con falta de autoridad de los hijos. Esto los lleva a que en un momento dado la agresión contra ellos se presente. Ya ves, hay agresiones pasadas. Sí, aparte. Bueno, Yusara dice, ¿qué pasa con la violencia de niños en adopción? Pero ellos no lo saben. Este tema, se presenta la agresión con la madre adoptiva, puede ser un recuerdo del abandono y que lo está reflejando en la figura maternal actual. Sí, claro, yo creo que evidentemente el individuo cuando está en nuestra gestión, final está recibiendo la información directa de lo que siente la madre. Y si la madre está dispuesta a dar la adopción, finalmente ese individuo desde este periodo de gestación vive una sensación de abandono, de rechazo sobre todo. Y finalmente, como les digo, el rechazo va a permitir que se desarrolle definitivamente una acción de abandono. Ok, Maribel dice, ¿qué pasa con las personas que refieren no haber sido criados con violencia?
y que tienden a ser activos. ¿Podría tratarse de factores más inconscientes? ¿Podría ser que si sufrió violencia en edad temprana, pero no la recuerda o la ha reprimido? Sí, claro, aparte, tenemos que tomar en cuenta la parte de la herencia, ¿no? Veamos bien partes de personalidad, partes de temperamento. Bueno, el temperamento es con el que nacemos, pero finalmente el carácter se va formando, se va conformando una personalidad. Y si en un momento dado estás hablando de un individuo que se ha desarrollado al punto de que favorezca la personalidad de ese individuo, yo veo muy complicado que no se ven. Uh-huh. Ok, Daniela comenta, cuando una persona sufre violencia física, psicológica y sexual, ¿cuál sería el tipo de terapia o qué proceso debe seguir? Bueno, el tipo de terapia, tú y yo sabemos que es el tipo de terapia que más le acode al paciente, ¿no? En realidad, yo sí podría considerar que probablemente el trabajar con el paciente de forma individual, desde una orientación psicoanalítica o sistémica o cognitivo-conductual, realmente apoya y ayuda al paciente a tomar en consideración cuáles son las respuestas que no le están favoreciendo. Pero yo incluiría en su momento también el trabajo con la familia, o si tiene pareja, pues con la pareja. Finalmente, la orientación, el tipo de terapia que pueda llevar a un individuo, podemos recomendar todas las orientaciones, pero esto más de acuerdo a lo que el individuo necesita o decide que le acomoda más. Hay varias instituciones, grupos, ¿no, Lourdes? Para el apoyo a mujeres maltratadas, ¿no? Pues está en mujeres, no creo que cambió el nombre, pero mira, entrando, bueno, que Google nos ayuda muchísimo, creo que hay muchos grupos que se dedican a trabajar con la violencia intrafamiliar y con la violencia de género. Entonces, lo único, en realidad yo fuera de mujeres y probablemente en un momento dado me pudiera yo acordar de algo más, pero por ejemplo, si van, por ejemplo, AMPAG, son terapias de grupo y trabajan violencia de género, no familiar. Entonces, de hecho, hay instituciones en donde apoyen a la violencia familiar, pero prácticamente creo que lo más frecuente es la violencia de género. Entonces, en las universidades hay clínicas que también los pueden apoyar. AMPAC es la Asociación Psicoanalítica de Terapia de Grupo. Aquí en INES. Diana hace un comentario sobre el tema de los hijos maltratados, es cada vez más frecuente en consulta. Excelente, claro, que lo aborde la doctora. Cada día hay más a consulta padres de familia que han sido agredidos físicamente por los hijos, claro, y no saben cómo manejarlo. Uh-huh. Claro. Luego, ¿comentar algo o seguimos con...? No, síguele. Y luego Rosa dice, cuando solo el agredido recibe atención psicológica y el agresión rechaza, ¿qué posibilidades existen de que el agredido repite el patrón de conducta de agresión en una vida futura? Mira, yo creo que cuando tú te enfrentas a la violencia, a la agresión que evidentemente un individuo está viviendo dentro del entorno familiar, tú no puedes aislar al individuo, ¿sí? Tú tienes que integrar el tratamiento a la familia porque de algún modo el sistema se vuelve violento, ¿sí? Entonces tú no puedes aislar al individuo. Uh-huh. Lourdes pregunta, ¿por qué hay agresión en la pareja que llegan al homicidio? Pues es una buena pregunta, pero va a depender del tipo de
conductas, respuestas que tenga cada uno de los miembros de la pareja. De hecho, yo bueno, a través de la experiencia he descubierto que el agresor requiere de una respuesta del agredido para que la violencia se dé, ¿sí? Y llevar al homicidio, pues es porque evidentemente estamos hablando de una personalidad sin límites en los impulsos. Y además yo vería que hay pues no podría que un cierto grado de psicopatología, porque yo creo que o está o no está. No hay un cierto grado de psicopatología, pero a lo mejor sí podríamos hablar de una personalidad con una enfermedad psicopatológica. Gracias. Maritza dice que pregunta, dice que en este momento es cuando las emociones están más a flor de piel y claro que hay que tomarlas en cuenta. María Elena dice, realmente en ocasiones sí tengo actitud de rechazo hacia un nieto. Me frustra mucho su falta de respeto hacia mí y que su madre no le diga nada. Margarita dice, considero que en la familia es importante analizar cada uno de los sentimientos que se están expresando, pues es creer que todo está bien, no puede llevar a una tragedia. Un amigo se suicidó, tenía 16 años y sus padres nunca se dieron cuenta que él tenía un problema. Elsa Tirado dice, muchas gracias, Lourdes, felicidades. Diana dice, excelente ponencia, muy clara, digerible, información actual y de utilidad para la situación del COVID. Adriana, gracias, saludos. Ana, excelente ponencia. Dulce, maravilloso ponencia, muchas gracias, doctora, felicidades. Margarita dice, ¿cómo puedo identificar esos focos rojos que indican que un niño agresivo necesita ayuda y cómo puedo hacerlo? Mira, yo creo que ante esos focos rojos, yo creo que todos tenemos que actuar, ¿sí? Si aparecen los focos rojos, si ya llegan a ser focos rojos, quiere decir que es una violencia que se viene dando de un tiempo y que es necesario atenderla. ¿Cómo atenderla? Yo creo que incluiría en el tratamiento de la familia a un psiquiatra para que en un momento dado pueda ayudar a ese niño a un mayor control de sus impulsos. Y yo chequearía todo el sistema familiar, qué es lo que está permitiendo que ese niño transgreda los límites de los padres y los límites que existen dentro del sistema filial, el subsistema filial, o sea, de entre hermanos, ¿no? Entonces, los focos rojos, cuando llegan a focos rojos es porque ya nos dimos cuenta que está el problema, es una condición que está afectando todo el sistema familiar. Entonces, más bien es, si ya te diste cuenta de esos focos rojos, resuelve, enfrenta. Sí, creo que aquí el punto más importante sería el enfrentamiento, el confrontamiento que te lleve a la aceptación de que tienen problemas. ¿De acuerdo? Gracias. Ilia dice, excelente ponencia y gracias por compartir esta información y su tiempo. María, gracias, excelente información. Margarita, muchas gracias por la información. Maricel, excelente ponencia, explicación clara que lleva al análisis y observación de las conductas de la familia. Muchas gracias. Isabel, felicidades por la ponencia y por darnos una manera de entender la violencia y la solución, trabajándola con el rol de mamá, amiga, hija, abuela y como servidor público. Uh-huh. Iris dice, excelente ponencia. Quiero preguntar si cree que los hombres que fueron abandonados por su madre sientan rencor por mujeres. Yo creo, bueno, esto está como prácticamente ya está dado, ¿no? Desde el momento en que considera la mujer la interacción con la mujer va a llevar implícito rechazo y este rechazo los puede llevar al abandono. Entonces, evidentemente, antes de que probablemente esta condición se dé, el individuo puede tomar en consideración que más vale alejarse de las mujeres. Elsa dice, gracias. Elsa dice, creo que con la pandemia habrá muchos reencuentros entre las parejas y entre padres e hijos, pero también habrá muchas separaciones y divorcios. Sí, eso es algo, por esto de este modo de manera muy coloquial, eso me temo
que va a haber separaciones, porque finalmente vamos a identificar condiciones que de algún modo nos han resultado desagradables previo a la pandemia, previo al confinamiento, pero que en este momento, cuando estamos viviendo 24/7 y que no hay un espacio para cada uno de los individuos, yo veo muy fácil que en un momento estas respuestas, actitudes que en un momento nos han resultado desagradables, pues evidentemente es más que... Gracias. Guadalupe dice, ¿qué aconseja para una persona que fue violada de niña, pero su agresor ya murió? Sin embargo, ahora después de muchos años, al estar con su esposo, esos recuerdos vuelven a su mente y siente rechazo hacia él. Ok, pues mira, yo creo que lo más recomendable sería una psicoterapia individual y en su momento mejor y la pareja lo acepta, el que se convirtiera o se pudiera tener la oportunidad de trabajar con ambos. Pero que es indispensable, por decirlo así, en este momento el que se decida tomar una psicoterapia individual, sí creo que ayudaría mucho a esta mujer. Gracias, Paula. Nos dice, por si les interesa a alguien, hay una asociación, GENDES, que creo que a partir de la pandemia atiende 24 horas hombres a trabajar la violencia. Pone un teléfono que está en el chat, que es 52 64 20 11, por si a alguien le interesa. De todas maneras, ahí en el chat busco como Paula Alicia Palacios, que nos dio la información. Okay. Y ya vamos a acabar. Muchas preguntas. Ajá. Ok. Pues no sé si después pudieran pasarlas y a lo mejor puedo dedicarle un tiempito para contestar cada una de ellas de manera ya personal, ya Creo que ya acabamos, creo que ya no hay preguntas. Muchas gracias, Lourdes, por tu participación. Creo que fue muy útil la información, que hubo agrado por parte de nuestros asistentes y les vamos a dar unos mensajes para cerrar ya con todo esto. Gracias, Lourdes, y en breve te hago llegar tu constancia. Así que después todavía permanecer aquí, no hay problema. Ok, adelante, Luis. Gracias a todos. Recuerden poner su nombre en el chat, su nombre tal cual como quieran que esté la constancia y la institución donde trabajan y el título como quieren que sea. Adelante, Luis. Gracias, Blanca. Gracias, Lourdes. Muy amable, muy enriquecedora tu conferencia. Y a todos ustedes, muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días. Estamos ya por terminar este ciclo de conferencias dedicados al autocuidado del personal de la salud en esta pandemia. Y tenemos la siguiente sesión de violencia sexual, salud mental y COVID-19 que nos presenta nuestra querida amiga Isabel Piagle y Stephanie Budor. Que va a resultar sin duda alguna muy interesante. Y también tenemos, si no me recuerdo, Blanca, dentro de 15 días la de nutrición en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Sí, es la de nutrición y alimentación en tiempos de COVID-19. Exactamente. Y bueno, les recuerdo a todos que los webinars, si no pudieron ver este webinar completo o no han visto algunos anteriores, ingresan a nuestra página de envirsa.online/channel, donde podrán ver todas estas conferencias. Si tienen alguna duda con su constancia, etcétera, aquí está nuestro correo electrónico para que puedan contactarnos. Y los esperamos también en los demás programas académicos con los que contamos, que tenemos diplomados en cirugía bariátrica, todo lo que tiene que ver con los temas multidisciplinarios en obesidad y todo lo que tiene que ver con marketing médico y gestión del consultorio médico. Pues gracias, muy amables a todos y que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Claro. Hasta luego. Bye, Blanca. Bye, Luis, y gracias. Gracias, Lourdes. Gracias a todos. Se va a quedar un poquito el webinar abierto, unos 10 minutos para que pongan sus datos. Y alguien está preguntando
Suyara, que disculpe si veo un webinar anterior también da constancia. Sí, recuerden que la retransmisión está en www.envirsa.online/channel, que aquí está en la pantalla, y si se registran ahí mismo en el blog van a tener su constancia. Gracias a todos, saludos y buena tarde, nos vemos dentro de 8 días. Bye. Bye, Lourdes.